Regresamos a toda marcha. Opiniones con sentido. Don Marino con nosotros. Bienvenido. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. Gracias por su presencia. Qué bueno, ¿verdad? Estar ligado a ustedes. Pues se le pega a uno. ¿Cómo el colágeno que ustedes La juventud. Se pega, ¿verdad? Yo siento mucho más joven. Ay, pero eso está bueno. Yo tengo 40. A mí yo soy joven, ¿verdad? Algo que me pegue. Pero me siento... Ay, no, 39. Mentira. Espera, que tengo 39. No tengo 40 todavía. No me vayan para donde para el lado. Bueno, no van a comprar otros medidores de velocidad. También van a poner todo. Hay que buscar todo lo que signifique cualificación. Ya modernizaron a los tráficos, a los agentes. Se ha hecho, por ejemplo, habló el Torito que fue muy injusto también, porque aquí es como la frase del Cibao que dice: cuando la partera es mala, le echan la culpa a aquello, a la parte más débil. Entonces, el problema del tránsito, un cabo de la DGC, el culpable. No saben que quizás es el tipo que más trabaja, que más se preocupa por cumplir con las técnicas normativas, ¿verdad? Con las técnicas, con lo que se emplea como moderno, ¿verdad? Para una cantidad de vehículos, una inundación de vehículos que tienen las calles dominicanas. Por ejemplo, veo como cuando un policía se para en una esquina a evitar que se entapone esa esquina. Uh-huh. O sea, hay un tapón, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Tú vienes viajando de sur a norte por el Alma Mater, por ejemplo, y entonces cuando tú llegas, por ejemplo, a José Contreras y va hacia la Bolívar. En la Bolívar, en la Pedro Enrique Ureña, el semáforo, ¿verdad? Te da, porque no sé, hay una desprogramación. ¿Qué tiene que ver el policía con eso? ¿Verdad? Una desprogramación que se hace un tapón desde la Bolívar hasta la Pedro Enrique Ureña y hasta la México y hasta la 27. El policía que está en la esquina dice: bueno, vamos a hacer esto. No me entapone aquí. Pero él, porque todos los carros se meten y cierran el tránsito, el paso a los demás. Entonces el policía se para en el medio y desentapona eso y manda a pasar, por ejemplo, lo que va por la Bolívar viajando de este a oeste. ¿Verdad? Es una facilidad y es un desentaponamiento que pudiera colapsar la ciudad completa si no se hace así. Entonces el policía manda a pasar lo que van en la Bolívar de este a oeste, ¿verdad? Lo mismo pasa en la Pedro Enrique Ureña, que como está tapado la México y la 27, entonces el tipo de la Pedro Enrique manda a pasar, el policía se para en el centro. ¿Qué pasa? Tú duras todo un tiempo ahí esperando, tú que vienes viajando de sur a norte. Pero ¿qué culpa tiene el policía? El policía tiene culpa de los semáforos de Huguito. No. Que se embrutecieron, que eran inteligentes cuando llegaron aquí, pero después se hicieron brutos. No tienen la culpa, don Marino, pero tienen la responsabilidad de saber resolver y estar entrenados para resolver. Pero resolver ¿qué? Lo que puede resolver, acuérdate que él es solamente un eslabón del sistema. Entonces él... Pero no te he entrenado ni para eso. No te he entrenado ni para resolver. No. El entrenado no. Lo que pasa es que yo no puedo programar un semáforo. Que hay un abogado que incluso lo apaga desde su casa cuando se incomoda. Digo, porque eso fue lo que él presentó en una vaina. Dije, yo lo apago desde aquí. Eso quiere decir que él un día está incómodo porque está tocando bocina. Y apaga los semáforos. Así de relajo está el país. Entonces, ¿tú quieres que sea un policía de tránsito que lo resuelva? No. Eso es un sistema. Claro. Entonces también hay una distorsión que la DGC tiene como 5 jefes. La DGC, en vez de ser el Intran nada más que maneje eso, tiene el director de la policía. Entonces tiene el director de la policía que es encargado entonces no de la avanzada del presidente, sino el DGC también tiene que trabajar para la avanzada de los ministros. Espera, tráeme un ministro. Viene uno y se le para al lado y le quita el mando al DGC. Claro. Para el tránsito, para que pase el chu. Por mencionar un nombre. Claro. Y comienza a pasar. ¿Qué culpa tiene el DGC de eso? A una parte, por ejemplo, que pertenece al sistema, al gobierno completo, tú lo estás echando de culpa a un cabo. ¿Te estás dejando tú engañar? ¿Te estás dejando entretener con eso? No. Lo que hay que poner es gente con capacidad
para que pueda dirigir el tránsito o dirigir el comportamiento de la ciudad, ¿verdad? Y no que es el tráfico. El tráfico hace un trabajo. Fue muy injusto el Torito, que se deje de estar, que mire bien lo que va a hablar, que deje la soberbia y la cosa, porque hay gente que cuando tiene un poquito de poder se aloca, no, y comienza a ver la vaina. No, Torito, tú no puedes descargar tu ira en contra del más débil. Cárgalo allá arriba, Torito. Muerde al dueño, claro, no al perro. Acuérdate que la carne del perro es muy dura. Correcto. Mira, sí, tenemos en la línea al señor Carlos Zavala, para que no va a hablar del Intran, de lo que está pasando con las calles y todo eso. Él trabaja en el Intran. Lo del semáforo. Ok. Señor Zavala, ¿cómo estás? De lo que está diciendo, ¿por qué los semáforos son brutos? Sí, nos lo vendieron como inteligente. Dígame. Sí, adelante. Con los audífonos, señor Berno. Sí, escuchamos. El señor Marino Guzmán hizo una pregunta, que por qué los semáforos ahora son brutos, antes eran inteligentes. Bueno, lo que pasa es que actualmente, desde el año 2021, no hay una gestión de tránsito como tal. Ahora mismo los semáforos están sin programación, sin sincronización. Los planes que tienen no están acorde a la necesidad del parque vehicular, y todo esto sucedió después de que el Intran desmanteló el centro de control, ¿no? Ok. ¿Desde cuándo usted tiene como esta concesión o esta función de instalar los semáforos inteligentes en RD? Bueno, desde el año 2001. Ok. ¿Pero usted trabajó con Hugo o usted lo sacaron cuando estaba Hugo? No, ni siquiera fue en la época de Hugo. Nosotros entramos a montar el primer sistema centralizado de control de tránsito inteligente en el año 2001. Y estuvimos de manera consecutiva hasta el año 2021, que es donde se suspende el contrato de mantenimiento y modernización del sistema inteligente de control de tránsito. Hasta esa fecha, el sistema funcionaba de manera inteligente, quiere decir que detectaba la cantidad de vehículos, los contaba, y en función de la cantidad de vehículos, él calculaba los planes de tráfico para las esquinas. ¿Usted podía explicarnos? Que fuera más eficiente. ¿Usted podía explicarnos cuál fue la ruptura? ¿Verdad? Si ustedes estaban haciendo un buen trabajo cumpliendo con el contrato, ¿por qué entonces esto se deshizo? ¿Cuál fue el problema que se encontró en el acuerdo o contrato que usted tenía con el Estado dominicano, que incluso se vio como que era un sector fuera del Estado, fuera del gobierno, sino una empresa privada que manejaba la semaforización en el país o en la capital, que era el contrato de ustedes? No sé. ¿Cuál fue el problema? La empresa nunca tuvo el control absoluto del sistema. El control siempre lo tuvo el Centro de Control de Tráfico, que lo manejaba el propio Intran y anteriormente el Ministerio de Obras Públicas. En el caso de nosotros no fue por ninguna cuestión contractual nuestra ni por falta de cumplimiento de ninguna cláusula del contrato. Sencillamente el señor Carlos Pimentel entendió que el pliego con el que se formuló esa licitación no daba lugar a otras compañías, y por eso suspendió la licitación y por eso el contrato en consecuencia. Pero hubo incluso el director del Intran tuvo hasta preso de ese momento. Eso ya es otra cosa, porque a partir de 2021 es donde cae en crisis el sistema de semáforos. El señor Hugo Veras saca una licitación que ya a todas luces todos saben que fue lo que pasó. Y por esa licitación, que tuvo tantos vicios, tantas falsificaciones, tantas empresas inventadas, fue que este señor tuvo que pagar con cárcel, ¿no? Y que bueno, que todavía no está exento a que esto vuelva a entrar de nuevo. Es correcto. ¿Y ustedes lo advirtieron? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el contrato original. Ustedes advirtieron eso porque ustedes como participante, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? Como participantes que eran ustedes, eso le afectaba también a su imagen. Ustedes se quejaron de eso antes porque no lo vimos. Claro, sí, por supuesto, porque fíjese una cosa, lo que sucede es que cuando nosotros dejamos montado el sistema, estos señores, una de las cosas que hacen es que en lugar de ejecutar una obra de verdad, lo que estaban haciendo era que falsificaban los equipos nuestros, les cambiaban el color, el nombre, la marca, y los volvían a ubicar al entrar. Pero entonces pero es más grave el asunto. Pero ¿por qué ustedes no se quejaron? ¿Por qué ustedes se quedaron tranquilos ahí? ¿Por miedo a que le quitaran el contrato?
No, nosotros ya no teníamos contrato en esa fecha. Recuérdese que a nosotros nos suspenden en febrero del 2021 y esto sucedió en el 2023. O sea que básicamente les robaron el negocio, ustedes instalaron todo y ellos hicieron como un washout. Le vamos a limpiarle aquí el logo y le ponemos, sacamos la marca nosotros y cogemos ya los equipos que ya ustedes ofrecieron. Claro. Discúlpeme, señor Zavala. Wow. Yo creo que estos aparatos estaban pintados alguna vez de amarillo y creo que lo estaban cambiando a negro. Si mal no recuerdo. Claro. O sea, como la central que maneja los circuitos, que maneja los semáforos. Yo lo vi pintado y vi unas denuncias que se hicieron en varios programas como Somos Pueblo y no sé si hicieran ustedes mismos de ese tipo de cosas que ustedes sí decían nuestros aparatos están siendo violentados porque le están cambiando el color y le están poniendo un logo a un equipo que no le pertenece a la gente que está prestando el servicio con Hugo Vera, pero sí violentaban sus equipos por fuera, los pintaban y le cambiaban el logo diciendo que esos son los equipos que ellos estaban licitando, que ellos estaban comprando para justificar un presupuesto. ¿Cierto o Claro, falso? por eso es que han sido acusados todos de estafa, ¿no? Porque han pretendido una estafa y esa es parte de la acusación que tiene el Ministerio Público. Evidentemente, una obra que nosotros llegamos a hacer con una inversión de $13 millones, estos señores le cambiaban el color y la volvían a publicar de nuevo. Por eso es que 2 meses después de firmar el contrato, el exdirector Hugo Veras decía que tenían un avance del 65% de la ejecución. Que habían avanzado ustedes. Yo tengo una pregunta, ejemplo, porque estaba un poco confundido. Veo que le cambiaban el color, pero ese sistema, esa implementación, me imagino, no conozco el nivel de seguridad o la codificación. Ese historial, esa implementación, aquí no te le reportaban, porque me imagino que ese sistema, si está bien estructurado, al final deja un reporte. Ese reporte, aquí no te le presentaban ese KPI, me refiero a los indicadores de calidad, porque se supone que cuando yo implemento un sistema, en los primeros 3 meses, tengo que ver resultados de acuerdo a los objetivos con el que se instaló. Aquí no te le daban ese reporte, quién tenía facilidad, porque aunque me lo pinten de negro, marrón o como quieran, si yo implemento el sistema, tengo la codificación, sé cómo cambiarlo, cómo presentar el uniforme correcto de quién me lo están violentando, o mire, esto no va a pasar. Aquí, ¿quién era el responsable en esa tesitura en el contrato? Pero hasta el 2021 hay informes de recepción completas de obra, avances, ejecución y los KPI que usted bien menciona, por supuesto con indicadores bastante altos. El problema fue que después de la denuncia que nosotros hacemos en el 2023 y desenmascaramos este entramado de supuesta corrupción, esta gente desmantela el centro de control y secuestra la ciudad porque le lleva todos los servidores, le lleva todo el software. El centro de control ahora mismo está inoperante. ¿Usted no se acuerda que en la semanal del presidente Milton Morrison prometió al pueblo en noviembre, estamos hablando del año pasado, que a finales de noviembre, primeros días de diciembre, iba a prender el centro de control? Y estamos entrando a abril y todavía no ha hecho nada. Entonces, ahí hubo una distorsión porque se supone que un manejo de ese tipo es seguridad nacional. Entonces, seguridad nacional en manos privadas, ahí hay un peligro casi inminente, ¿verdad? Porque estamos dependiendo de la emoción de individuos que no tienen formación política para manejar cosas como esa, por ejemplo. Entonces, ahí viene, y yo quiero ligar esto a las buenas intenciones, al deseo de Hugo Veras, de salir bien, porque él incluso había propuesto desde antes de que le dieran esa posición, el de salir bien. ¿Cómo es esto de que luego que él va a hacer este cambio en la semaforización, ¿verdad? Vienen ahí, porque yo no creo, este es un país corrupto, ¿verdad? Y que le gusta mucho el dinero, y por lo tanto, y es algo muy sensible para la sociedad. Inmediatamente la sociedad oye que alguien que se robó 2 pesos, pues inmediatamente le cae arriba. Entonces es fácil también difamar a un funcionario para sacarlo de circulación diciendo que se robó 2 pesos. Y no estoy defendiendo a Huguito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el verdadero conflicto? Aquí hubo una vez, señor, que le hicieron una huelga al gobierno de semaforización y pusieron los semáforos intermitentes. Ahí viene ya, eso es área de corrupción y debilidad gubernamental. En mano privada, algo tan importante. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, que pusieron en flasheando todos los semáforos de la ciudad. Es una conspiración. Eso es conspirativo en contra de la sociedad. Que las medidas debieron ser entre 30 y 40 años presos. Digo, las leyes no dicen que son tantos. Pero
Claro, algo muy grave. Fíjese que en la connotación suya, y haciendo alusión a eso, en efecto es lo mismo que sucedió, digamos, cuando se apagaron todos los semáforos, ¿no? Yo no tengo particularmente ninguna observación puntual sobre si es o no corrupto el señor Hugo Veras ni hasta dónde llega su responsabilidad. Sencillamente me puedo remitir a lo que dice el expediente de la Procuraduría, ¿no? El que presentó dentro de la medida cautela, la medida de corrección. Pero sencillamente se ha entregado el poder a una empresa, no solamente privada, sino que además cuestionable, ¿no? Y con el apaño de alguien, porque alguien apañó eso. Correcto. Y por supuesto costó el puesto posiblemente del señor Hugo Veras el hecho de no tomar una medida oportuna desde la primer denuncia, desde el primer llamado de alerta. Porque ahora mismo, fíjese una cosa, ahora mismo estamos pagando todo, el alto índice de accidentes, la inseguridad para moverse en las calles, la falta de control, la pobre DGC no sabe qué hacer ya, se escapa de sus manos, por más buena intención que tiene, escapa de sus manos el control de una ciudad a nivel macro. Y en las manos del señor Milton Morrison está prender el centro de control, pero él se niega a prenderlo, no quiere prender el centro de control. ¿Y a quién beneficia eso? ¿A quién beneficia eso? Porque hay alguien... a Hugo Veras lo Yo tumbaron. lo que le puedo decir a quién perjudica. Sí. A quién beneficia, no sé. Le puedo decir que quién perjudica y es a todos, ¿no? Sí. Por eso estamos hablando hoy de esto. ¿A quién beneficia y cuáles son los intereses detrás de eso? Pues la verdad que no los conozco. Pero sí el Intran tiene ahora mismo, esta empresa austríaca le ofreció al Intran, de la mano incluso de la Embajada de Austria que vino aquí al país, le ofreció reactivarle otra vez la ciudad de Santo Domingo y ponerla otra vez inteligente, como es la palabra popular, en todos los semáforos, pero el Intran todavía hace 3 meses de eso y todavía el Intran no ha querido responder a eso. Sí, mire. Teniendo todo, porque no tiene que gastar dinero, porque ya tiene el software, tiene los equipos, tiene las instalaciones en la calle. Lo único que va a hacer esta gente es traerle y donarle la mano de obra técnica. Pero el Intran sigue sometiendo al país a esto y ese señor Milton Morrison no le dice la realidad a la gente. Porque las personas no saben. Él dice estamos haciendo, pero no están haciendo nada realmente. Es correcto. Yo siempre pongo a pensar, el señor Marino mencionó una palabra, vamos a hablar en tema tecnológico, pero el señor Marino mencionó una palabra, cuando la seguridad nacional a este nivel se pone en manos privatizadas, eso es un grave delito, que sea sin ningún control. Pero el problema es del Estado, no de la empresa. Claro, entonces... El problema es gubernamental. Claro. El problema es quien lo permite los políticos, no de la empresa. Claro. A mí me dan eso y yo lo agarro también. Administrarlo. Esa pregunta es para el presidente. ¿Pero por qué lo permitió Luis Abinader? Esa sinvergüenzura. Y entonces, Esa pregunta es para usted, Luis Abinader, porque usted permitió esa sinvergüenzura de que Hugo, Hochi y todo eso manejaran esto a su conveniencia. un contrato, cuando se Entonces, a una empresa privada no lo va a saber. Entonces yo le pregunto al líder, ese data center, esa área de control, me imagino, ese backup, ¿quiénes tenían acceso? Porque no sé si en el contrato, o no tengo conocimiento, si tanto el gobierno y la empresa privada tienen acceso a esa área de control, porque ese backup se va a redireccionar, me imagino, una parte del Estado, porque si yo, me quiero desvincular a esa empresa, puedo seguir manejando el sistema. No sé cómo era el compromiso de esa acción. Yo voy a, antes que usted responda, señor Zavala, antes que usted responda a eso, discúlpeme un momento. Usted me puede dar un permiso antes que usted responda a eso. Yo vi en una entrevista al señor Aquiles Jiménez que él decía que tenía funciones en esto. Él sabía, grababa, tenía las cámaras, Aquiles Jiménez. Y lo vi en El Sol de la Mañana diciendo que los semáforos se cayeron. Yo no sé si es cierto o es verdad. Que los semáforos se cayeron porque como no podían abrir estos cubículos que estaban en la calle, que los pintaron de amarillo para negro, empezaron como a quitar tarjetas y el que quema uno, quema el restante. Que fueron la misma gente de la DGCET, mandado por el señor del Intran, Milton Morrison, a que hiciera esto porque no sabían lo que estaba pasando. Entonces, él dijo prácticamente, la misma gente de la DGCET y la misma gente del Intran fueron los responsables de que los semáforos se apagaran porque empezaron a violentar este tipo de equipos sin tener un técnico especializado para esto. Y que estos equipos, si tú los violentas, lo que hace por sistema de seguridad es que se quema para que los datos no los manipule nadie. ¿Cierto o falso?
Mira, en más de 30 años de experiencia que tengo en temas de sistemas centralizados de control de tráfico en diferentes ciudades y diferentes países, es la primera vez que escucho una respuesta de ese tipo ante una pregunta en la cual, cuando usted le apagan la ciudad completa, debería ser de manera simultánea que abrieran todas las puertas, ¿no? Es Si correcto. fuera el caso. Claro. Lo cual es humanamente imposible. Entonces, dicho eso, creo que la respuesta más lógica es que no. Que por más que el señor Milton Morrison, y no por defenderlo, porque la verdad que no tengo nada para defenderlo, por más que él abra 3 controladores o 10 esquinas, no se va a apagar el sistema. Si alguien no quiere que se apague todo. Ok. Pero es lamentable que cuando teníamos el sistema Trucutú, que incluso, por ejemplo, los supermercados le daban energía a los semáforos, ¿verdad? Le daban energía y que lo programaban hasta los mismos tráficos en el poste de luz ahí, le bajaban, lo apagaban y ellos comenzaban a dirigir el tránsito. Entonces trabajaba con mucho mayor efectividad que ahora. Claro, hay muchos más vehículos ahora, pero el que no haya tanta efectividad con un avance, con un desarrollo como que ha habido de la tecnología que pueden manejar, y cuando se habló incluso de semáforo inteligente, ya nosotros creíamos, espérate, la cosa bien, es un semáforo que hasta va a ver, mira, ahí viene Omar, déjalo pasar. Nosotros creíamos que era eso. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué ustedes llaman semáforo inteligente para que la gente ya entienda cuál es En palabras llanas. la tecnología? Bueno, usted lo ha descrito de manera excelente, casi magistral, diría yo, porque en esencia es eso. Es que el sistema, el control de la sala de control, recibe la información de la calle en tiempo real. Por ejemplo, usted lo decía, mira, ahí viene una ambulancia o ahí viene un equipo de bomberos a responder a una emergencia. El sistema automáticamente detecta que es una ambulancia en una ruta de emergencia, es un bombero o es hasta la misma policía, y sencillamente recalcula todos los planes de tráfico. ¿Para qué? Para que ese vehículo llegue del punto A al punto B lo más rápido posible. Lo mismo con el sistema de transporte público, que de hecho nosotros antes de irnos dejamos inaugurada una de las rutas que la inauguró el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, en la Núñez de Cáceres. Esos autobuses estaban conectados con el sistema y antes de llegar a la esquina, el semáforo ya había recalculado todos los planes y le daba el verde. ¿Qué motiva eso? Motiva que las personas dejen su vehículo en la casa y usen el transporte público porque llegan más rápido, ¿no? Es correcto. Entonces, esta es parte de la esencia de una ciudad ordenada. Hoy en día, el Intran tuvo un tropiezo tremendo en esta gestión de gobierno, porque tuvo 4 directores del Intran y no hicieron bien entrar, que destruyeron el sistema. Yo creo que a esta altura, 4 años después, en el segundo gobierno del presidente Luis Abinader, Milton Morrison y el señor presidente podrían coronarse si vuelven a activar el sistema. Lo tienen todo, no hay que seguir gastando dinero, no hay que sacar más licitaciones. Ellos tienen todos los equipos y lo están arrumbando en el centro de control, dejando que se dañen. Entiendo. Para usted, en la experiencia que usted tiene manejando este tipo de información, semáforo inteligente, ordenamiento en la ciudad vial, ¿qué usted entiende, aparte de que activen este sistema que usted habla? ¿Qué otra cosa usted entiende que le falta? Vamos a hablar de Santo Domingo. ¿Qué le falta a Santo Domingo para livianar las vías públicas? Aparte de todo, y quitar los carros públicos. Ajá. ¿Qué usted entiende? Es una labor conjunta donde evidentemente la aplicación de las tecnologías de hoy en día facilitan mucho las cosas a nivel de estadístico y a nivel de cálculo, a nivel como herramienta, pero sin lugar a dudas necesitamos mucho la participación de una fiscalización eficiente. ¿Por qué? Porque un sistema de control de tráfico o una red de semáforos inteligentes, por si a usted le bloquean las intersecciones, si a usted le manipulan el movimiento del vehículo, donde el semáforo está en verde, pero lo dejan pasar a todos los vehículos, altera la data, altera la información, y esa información se calcula en tiempo real. Entonces necesitamos una coherencia en la unión para poder nosotros gestionar una movilidad eficiente. Bueno, ¿hubo alguna muestra que usted pueda señalar un tiempo, verdad? Porque nosotros recordamos, a veces lo malo borra lo bueno, pero si nos pudiera recordar alguna época en que eso fue efectivo, también lo vamos a probar aquí.
Es un asunto de voluntades, creo que al final... Digo, yo me refiero cuando ustedes entraron a formar parte de del control de las vías, ¿verdad? La normalización, si hubo algún tiempo, porque siempre hemos visto, desde que los policías usaban el casco, que eran clavos de zinc, que le llamaban a los policías de tráfico, ¿verdad? De esa época estamos viendo y no se ha avanzado mucho. Que digamos, quizás en la época de Herman, de Harley Herman. Le voy a traer a la memoria esto. Sí. Y esto basado en mi experiencia personal. Sí. En el año 2001, a principios del año 2001, cuando poníamos nosotros nuestros cronómetros para cruzar yendo por la avenida Winston Churchill, desde Kennedy hasta el Malecón, sí, demorábamos 1 hora y media en recorrerla. Sí. A las 5:30 de la tarde. Así es. En el año 2004-2005 llegamos al mejor desempeño, que fueron 20 minutos en ese mismo horario, con una onda verde plena, completa, con el apoyo de la DGC, en aquel tiempo AMET, que fiscalizaba las esquinas para que no obstruyeran, ¿no? Cuando se ponen rojos y demás, pero no cerraran, no bloquearan las calles, ayudaron muchísimo. Y hoy en día usted va 27 de febrero para girar a la izquierda hasta la Roberto Pastoriza y usted ve que demora 2 horas en el tapón, a las 5:30 de la tarde. Oye, hay una partecita que yo vi que dio buen resultado. Por ejemplo, las principales avenidas, que incluso yo sugerí en otro programa, que debía aplicarse la descongestión de las principales avenidas, ¿verdad? Y aunque hubiera complicaciones, por ejemplo, en las marginales y dentro de los sectores residenciales, pero que el que salía a una avenida, pues ya tenía vía franca, ¿verdad? Había una circulación muy dinámica ahí. Y eso lo pusieron en práctica, por ejemplo, en la avenida Winston Churchill, Jiménez Moya, se puso en la Abraham Lincoln, y eran unas vías que casi como la Núñez de Cáceres, que ahora yo creo que la más ágil de las avenidas es la Núñez de Cáceres, todavía queda esa. Pero se quitó esa coherencia que había entre los semáforos en la avenida Winston Churchill, que los vehículos no se detenían prácticamente. Te daban un verde franco casi desde la 27 de febrero hasta la avenida Kennedy, pero verde todo. Pero ¿verdad? vámonos a una pausa con este semáforo en rojo, un momentito. Vamos a una pausa y cuando retornemos contestamos la pregunta. No se nos vaya, señor No se Zavala. nos vaya. RCC Miria, la